Hola, ¿cómo están hermanos? Día sábado nos toca compartir el devocional de hoy. Lo primero que vamos a hacer es orar y luego vamos a ver los versículos y qué es lo que tenemos el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos das, Señor, para tener comunión contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú siempre estás revelando, Señor, a través de ella lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ella también nos permite conocerte un poquito más. Y te damos las gracias, Señor, porque tú las has dejado a nuestra disposición. Gracias, Señor, porque pones personas también que nos van enseñando. Y sobre todas las cosas, tu Espíritu Santo, Señor, que nos va dirigiendo. Así que te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que seas tú tomando el control de este cortito tiempo que tenemos, Señor, para meditar en ella. Pero no por eso menos importante, Señor, así que te pedimos en esta hora tu bendición, tu ayuda, Señor, para que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, y nos ponga, Señor, a cuentas contigo, Señor. Permite que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, y estas semillas caigan en buena tierra, Señor, que es nuestra vida. Así que pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir el capítulo 4. Nos toca desde el versículo 27 hasta el 31. Y para cerrar esta idea está el capítulo 5, versículo 1. Ahí vamos a finalizar. Entonces esto está de la mano con lo que nos explicó ayer nuestro hermano Christopher. Y dice el 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y de eso es lo que les decía que estábamos también hablando ayer, que tiene que ver con todo este tema, ¿no es cierto?, de la promesa que Dios había hecho a Abraham, de que él iba a tener una descendencia grande y que pasó el tiempo y no ocurría nada. Entonces él decide tener un hijo, con su esclava, y posteriormente Dios cumple la promesa que le había dado y tiene un hijo con su esposa. Entonces, ese es como el contraste que vemos aquí entre la libre y la esclava, que finalmente Abraham tuvo 2 hijos. Entonces, lo que está diciendo acá es que nosotros, el versículo 28, al igual que Isaac, somos hijos de la promesa. Dios había hecho una promesa a Abraham y él le iba a dar este hijo, Isaac, con su esposa, Sara, cumpliendo su promesa. Pero podemos ver la impaciencia del hombre. Nosotros muchas veces también nos ha pasado. Y él decide tener un hijo con su esclava. Entonces, Christopher ya explicó todo esto del pacto que Dios había hecho con Abraham y todo lo demás. Pero eso es para cerrar la idea, ¿ya? Entonces dice después el 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué ocurrió ahí en ese tiempo? Acá el versículo lo dice, que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Había una contienda entre ellos. Y dice ahí el versículo 29, así también es ahora. Había un pacto que Dios había hecho con su pueblo a través de Moisés, que era todo lo que estaba escrito en la ley, pero que con la promesa que Dios hizo con Abraham, por la fe que Abraham tenía, aparece acá la figura de Cristo. Y es lo que hoy día nosotros podemos disfrutar de este beneficio, si queremos llamarlo así, que Dios nos ha hecho hijos por la promesa, hijos a través de la fe, ya no a través de tener que cumplir la ley y todo eso que hemos estado hablando durante toda la semana. Nosotros, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel, que no teníamos por dónde, se nos da la oportunidad a través de la fe en Cristo. El sacrificio de Cristo nos permite ahora ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que podemos ver que está hablando aquí, que se lo está hablando a los hermanos de la iglesia en Gálatas. ¿Por qué razón? Porque hemos estado viendo ya que los hermanos, habiendo creído en Cristo, habiendo creído en la resurrección, habiendo creído en todo lo que se les había hablado,
en algún momento empezaron a tener problemas con sus creencias y, por ejemplo, empezaron a querer volverse a la ley. Empezaron a querer hacer las obras de la ley para poder alcanzar la salvación. Entonces Pablo está durante todo este periodo de tiempo diciéndoles que eso está equivocado, que lo que ellos tienen que hacer es poner su fe en Cristo, y también lo compartimos en algún momento dentro de estos últimos pasajes que hemos estado estudiando, de que finalmente la salvación es por fe, no por las obras de la ley, no por cumplir con la ley, porque el hombre no puede llegar a Dios a través de la ley. Para eso se ha instaurado Cristo. Entonces, dentro de todo ese conflicto que ellos tienen, que todavía van a haber más, no me quiero adelantar con eso, pero todavía van a tener algunos más que Pablo va a tener que tratar de aclarar en esta carta, está esto, que él está haciendo esta comparación entre lo que viene siendo el hijo de la esclava con el hijo de la libre, la esclavitud del hombre de tratar de cumplir con la ley versus la libertad que tiene el hombre a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que para nosotros se resume en Cristo, ¿ya? Entonces, vemos el versículo 30 donde dice: ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo que vemos aquí es que, desde el punto de vista terrenal de lo que pasó en ese tiempo, habían dos promesas representadas a través de Abraham que contendían entre ellas. Ya los hermanos tenían sus dificultades. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con esto? Que, como decíamos antes, a través de las obras de la ley, el hombre no puede alcanzar a Dios. Por lo tanto, así como en algún momento Abraham tuvo que separar aguas, ¿ya? Y no pudieron heredar juntos el hijo de la esclava con el hijo de la libre, lo que vemos aquí para nosotros hoy es que nosotros no podemos estar intentando acercarnos a Dios a través de la fe y asimismo a través de las obras de la ley. Son dos cosas que no son compatibles entre sí desde el punto de vista de que Dios nos dio esta herramienta para poder nosotros llegar a Dios. Nosotros por nuestros medios no vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, la ley viene a mostrarnos precisamente eso, de que el hombre no hay nada en él que le permita poder acercarse a Dios, sino que es al revés la cosa. Dios, a través de Cristo, extiende este camino para que el hombre, a través del reconocimiento, a través de la fe puesta en él, pueda alcanzar la salvación. Entonces, no hay mérito en el hombre, sino que todo proviene de Dios, proviene de lo que Cristo hizo en la cruz, y es un poco lo que está representando aquí, que las obras de la ley hacen que el hombre finalmente termine diciendo: yo no puedo alcanzar a Dios, no puedo alcanzar la salvación, pero a través de Cristo el hombre puede llegar a Dios. Dios es el que abre el puente para que pueda existir esta comunión entre Dios y el hombre. Y eso es lo que está representando aquí, que estos hijos, uno hijo de la libre y uno hijo de la esclava, no podían convivir entre ellos. Y por lo tanto se separan las aguas. Eso es lo que ocurre con nosotros. Lo que ocurría antes con la ley, para nosotros ya no es algo que nosotros debamos estar pendientes ni preocupados, porque como también dijimos antes, entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros entregamos nuestra vida a Él, y la consecuencia de esta relación de amor que hay entre Dios y nosotros hace que indirectamente nosotros estemos cumpliendo con lo que está escrito en la ley. No es que lo que está escrito en la ley esté malo, es que no podemos a través de eso poder llegar a Dios. Por lo tanto está Cristo, ¿ya? Y siguiéndolo a Él, indirectamente estamos cumpliendo con la ley. Y aún así, si no lo estamos haciendo, es nuestra fe puesta en Él la que nos da la salvación, no las obras que nosotros podamos intentar hacer. Entonces todo esto, como habíamos visto antes, el versículo 31 dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estamos bajo esta promesa que Dios hizo, nuestra salvación es a través de la fe. Y termina entonces la idea en el capítulo 5.1 diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué razón? Porque, como ya dijimos, ellos estaban intentando, habiendo ya entendido lo que Cristo había hecho, lo que Él había representado, su sacrificio en la cruz, su resurrección, llegó un momento en que comenzaron nuevamente a mirar para el lado, a escuchar lo que los judíos estaban diciendo, y empezaron a influenciarse de esas cosas, de que debían cumplir con la ley, debían obedecerla,
Pero ¿cuál es el mensaje que nos está dando aquí Pablo? Que nosotros somos hijos de la libre, es decir, de la promesa, y por lo tanto es nuestra fe la que nos permite poder tener comunión con Dios, no sus obras. Así que básicamente lo que quiero dejar como para que lo meditemos hoy día es que no existen dos caminos, no existen dos alternativas. No pueden convivir ambas cosas. Todo lo que esté relacionado con nuestra intención de agradar a Dios no tiene ningún fruto, porque no hay nada en nosotros. Todo proviene de Él y todo está en el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Así que entregue su vida completamente, todas las áreas de su vida entréguesela al Señor, porque ese es el único camino que Dios puso para que podamos acercarnos a Él. A través de ya sea la ley o de cualquier otro intento nuestro, no vamos a llegar a ninguna parte. Que el Señor le bendiga.